Grabando. Bueno, muchísimas gracias, Dora, por esta conversación con nosotros, con el diario de la capital de Mar del Plata. Bueno, voy con la primera pregunta. Si hacemos un recorte de este presente, de este 2021, hay como buenas noticias, ¿no?, respecto del feminismo. Hay un ministerio creado ya de géneros, mujeres y diversidad. Hay también, bueno, ya hace poquito se promulgó y se sancionó la interrupción voluntaria del embarazo. Hay movimientos feministas en casi todas las agrupaciones y las ramas de las actividades, un feminismo que está por ahí un poco más adentro por esta cuestión de la pandemia, pero con mucho activismo virtual. Sin embargo, los femicidios no ceden, nos siguen matando por ser mujeres, ¿no? Según Mumalá, hay un femicidio cada 27 horas. Yo la pregunta, lo que quería preguntarles, ¿qué es lo que está fallando en este momento, según su perspectiva? ¿Qué es lo que no está bien? Bueno, gracias por esta entrevista y vamos a las cosas. En primer lugar, es difícil, muy difícil, hacer estadística con sensatez, con rigor, respecto de la escala femicida, porque simplemente hace 15 años atrás ni existía el concepto. Es decir, no existía el concepto dentro del orden jurídico. Debo recordar que el concepto deviene de una adaptación muy interesante que hizo nuestra querida Marcela Lagarde, una gran teórica y militante mexicana, que hizo una adopción. Entonces, quiero decir que el concepto de violencia contra las mujeres también es un concepto que deviene de todo el marco epistemológico y político de la segunda ola feminista, de los 60 para acá. Entonces ahí me detengo y digo, me detengo y me perdonas, voy un poco más atrás. Hasta 1921, nuestro Código Penal, es decir, el Estado argentino, autorizaba el homicidio de la cónyuge que había cometido, generalmente se trataba de delitos de honor o de penas de grandes penas, y eso se modificó en 1921. Así que lo que quiero decir es aproximar un dato historiográfico para que veamos que tenemos ahora sí una enorme repercusión, una conceptuación densa y al mismo tiempo una conceptuación que tiene efectos jurídicos, políticos, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a las cosas. Tenemos un orden patriarcal que se ha marchitado apenas un poquito, como consecuencia de toda la gesta realizada por los feminismos y también desde ya por las agencias que tienen que ver con la diversidad sexo-social. Pero no alcanza, no alcanza. Tenemos una teluria cultural pródiga en motivos que significan por parte de las mentalidades, no digo todas, pero es dominante esto, algo así como la patrimonialidad, el adueñamiento de los cuerpos femeninos. Sí. Para concluir esta parte, digo, recientemente pudimos escuchar el testimonio de un femicida que decía, y había dicho, sos mía, 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 mía. Ese posesivo enardecido es la gesta brutal del homicidio. Pero ese posesivo que tiene una cierta sublimación no puede ser tolerado. Es decir, no podemos tolerar ni siquiera en el bolero, sos mía, mía, mía. Porque ahí está el vértice, ahí está el vértice donde debemos encontrar las razones brutales del exterminio de las mujeres. Esta idea posesiva, esta teluria posesiva, este mandato posesivo, es como si los cuerpos femeninos se justifican solo para la otra mitad de la especie. Y esta cuestión de la posesión, de la dueñidad, ¿es posible cambiarla en los varones cis, por ejemplo? Sí, ¿Usted observa que se está trabajando en eso? ¿Sí? Se está trabajando, seguramente no con lo acelerado, con el vértigo que necesitamos, pero en este momento creo que hay indicios desde el punto de vista, digo, de la actuación del Estado argentino. Ahí hay toda una movilización en este momento en torno de
o bueno, cómo acertarle creativamente a esta tremenda saga de hacer un dique y de, en fin, de erradicar esta violencia homicida. Entonces hay un trabajo. Ahora, es un trabajo que implica una enorme cantidad de dimensiones tratadas al mismo tiempo. Enorme cantidad de dimensiones tratadas al mismo tiempo. Desde luego, lo que compete al Poder Judicial y a la justicia es gravitante, es absolutamente inexcusable, pero lo que quiero decir, lo voy a decir como lo digo a menudo, aquí lo que tenemos que no demorar más es una intervención en todo el sistema educativo para prevenir, prevenir y prevenir. Sin prevención. ¿Qué quiere decir prevención? Reeducación, reeducación. Necesitamos una nueva matriz educativa que cambie la currícula, cosa que puede ser más difícil, pero que al mismo tiempo haya equipos interdisciplinarios en cada distrito, en cada comuna, que puedan visitar todas las semanas a los diferentes grupos, sobre todo de los últimos grados del ciclo primario, y desde ya todos los grados de la escuela secundaria. ¿Por qué? Y porque es el momento en que comienzan las relaciones, es el momento en que inclusive hay cierta precocidad en los vínculos sexuales, etcétera, tal la situación que tenemos en este presente, ¿no? Entonces es allí donde tiene que haber una intervención muy precoz, reeducativa, tanto para las chicas, los chicos, les chiques. No basta con la ESI debe ser desarrollada tal como manda la ley, pero no basta la ESI. No basta la ESI, ¿le parece que no? No basta la ESI, tiene que haber primero otro cambio curricular convergente con la ESI, pero sobre todo tenemos que hacer una inversión de aparatos, de equipos multidisciplinarios que todas las semanas estar en contacto con cada aula, con cada serie, con cada... A ver, son 15 minutos todas las semanas. Y digo, esta reeducación implica, por ejemplo, cómo se ilustra, cómo se sostiene una pedagogía que indica a los varones, por favor, esas violencias son inaceptables, y analizar por qué cada uno de estos muchachos tiene necesidad digamos, de llevar adelante el plan patriarcal, del cual no tienen existencia en realidad, no hay clarividencia. El plan patriarcal está instalado, eso es lo que quiero decir. Hay que desasistirlo, haciéndolo conocer, haciéndole ver que eso es una conducta. Y a las chicas, especialmente, por supuesto, no desvincularse de las figuras xenotípicas, desvincularse de por supuesto, algo tan elemental como esto, y termino acá. No se pueden dar las claves, los passwords de sistemas que son tan privados, como por ejemplo el WhatsApp, el mail, etcétera, etcétera. No debe hacerse eso. Pero eso hay que inculcarlo con una fragua sostenida que no tiene solución de continuidad. De este modo, si hacemos esto, más las intervenciones apropiadas de la justicia, fiscalías que tienen resolutividad, más obviamente los encuadramientos ya de políticas de asistencia, etcétera, etcétera, y sobre todo estoy pidiendo que haya pruebas pilotos, que haya municipios que operen como pruebas pilotos para este enorme arco de intervenciones. ¿Se está haciendo en algún lugar del país o de América Latina? No, estoy yo proponiéndolo, no de manera tan solitaria, pero creo, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo en algunos distritos? ¿Por qué no Mar del Plata? Pero digo, sobre todo en las condiciones de algún contexto provincial, mucho más adentrado, convencido y avenido a la idea de aniquilar este fenómeno. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que encontrar las condiciones, las mejores condiciones de posibilidad para que cada una de estas intervenciones efectivamente se materialice, se concrete. Entonces ahí
¿por qué no experimentamos esto? Mientras desde luego hacemos tantísimas otras cosas, 20 y pico % de las mujeres que fueron muertas por femicidio habían solicitado desde ya el amparo de la justicia. Bueno, eso en sí mismo es todo un enorme rubro que ya significa muchas intervenciones, ¿no? Cuando digo es muchas dimensiones y cada dimensión se despliega en un arco también de intervenciones. Bien, cuando usted habla de formar aparatos, de formar equipos interdisciplinarios, por ejemplo, ¿por qué profesionales? Mira, Médicos, los profesionales que están en mi cabeza, biólogas, profesionales que están en mi cabeza son, y tiene que haber seguramente alguien de alguna expresión de la membresía jurídica, bien, abogado, abogada, todo ese equipo tiene que saber mucho, tiene que estar muy preparado, no es así nomás, no es, a ver, estoy afinado con el tema, o afinada con el tema, no. Bueno, pienso en alguien de las ciencias jurídicas, pienso en 2 o 3 representantes que tienen que ver seguramente con trabajo social y con las otras formulaciones sociales, sociología, antropología, etc. Puede ser un equipo de 3 o 4 personas, pero eso es una inversión. Es un equipo que trabaja como si fuera regularmente, si ejerciera regularmente la docencia, solo que digamos, su traslado de lugar a lugar es lo que le confiere ese aspecto, ¿no? De que no está en un lugar fijo, no está en una escuela. claro. Está en una escuela que visita, hay que mapear el número de establecimientos y hay que hacer el plan de actuación para ese número de establecimientos. Insisto mucho en que tal vez deba arrancarse con los grados superiores de la escuela primaria, por las razones que he dicho, porque ahí comienzan vinculaciones, etcétera, y desde luego todas las digamos, todas las clases y series y en fin, que tiene la escuela secundaria. Bien, usted como asesora presidencial, ¿le propuso esto a Alberto Fernández, al presidente? ¿Está en contacto con algún intendente de algún lugar del país? ¿Hay ya se está trabajando efectivamente, activamente en esto? Yo le he propuesto esto a nuestra ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, y vamos a tener una importante tarea dentro de la asesoría que se expresa a través del Consejo. Yo presido el Consejo Asesor que tiene el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y tenemos una reunión ahora en el mes de marzo para justamente captar las N iniciativas que van a traer las consejeras y los consejeros. Sí. Entonces, sí, por supuesto, estoy muy en contacto con la ministra, y de estas cuestiones hemos hablado y hemos abordado, y sobre todo hay un principio, me parece, que es muy motor en esto, que tiene que ver mucho con una expresión del gran maestro de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, con Simón Rodríguez, que decía, creamos, inventamos o erramos. Acá es la hora de la invención, en el sentido formidable que tiene la creación. Creemos, desde ya, quiero decir algo, también subrayo esto, porque no lo he dicho antes, en este set de intervenciones fundamentales que tenemos para erradicar esta violencia homicida, y las violencias todas en general, las graves especialmente, es la acción de la comunidad, la acción de las mujeres de la propia comunidad, la acción mancomunada, colectiva, la agencia común, los diferentes grupos de mujeres que cabildean, que se expresan, que ven, que observan. Todo esto es fundamental. De la misma manera, que no lo he dicho, pero en mi malla programática está cómo hacemos una nueva pedagogía con los varones en diferentes barrios. Y no una pedagogía de un día. No es, voy a dar una charla sobre esto a estos varones. No. Ahí hay que saber que es muy importante la propia voz de los varones. Bien. Muy importante la posibilidad
pedagógica que tienen los propios varones, hablándoles a otros varones, haciendo nuevos expurgos de la subjetividad. Eso necesitamos. Necesitamos efectivamente que haya una pedagogía para los grupos masculinos. Pero insisto, es una pedagogía que no es la charla de un día que damos algunas de las académicas que hace tanto tiempo o menos tiempo, o de las profesionales que hace tanto o menos tiempo están involucradas en esta saga, sino que estoy pensando en algo sistemático también, en algo mucho más riguroso, en algo que tiene que ver, por supuesto, con arreglos en la vida sindical. Los sindicatos, las agrupaciones de trabajadoras y trabajadores son decisivos hoy día, y es bastante fácil hoy proyectar estas intervenciones. ¿Por qué? Por lo que decías. Como nunca hay una vertebración muy irradiada de feminismos, de sensibilidades que están a tono con los derechos de las mujeres, de las diversidades, y en todo caso a mí me gusta decir, el patriarcado también mutila la libertad de los patriarcas. En fin, hay que saber que ese privilegio se ha pagado caro, y que efectivamente esos privilegios son privilegios absolutamente insidiosos, irracionales, y son privilegios que en todo caso tornan indigna la condición humana. Claro. Cuando usted habla de los varones, esta etapa de incluir a los varones dentro del feminismo, ¿no? O de los feminismos, algo que muchas veces ellos también dicen o no se sienten de todo incluidos, ¿no? Esto de incluirlos porque también ellos son víctimas del patriarcado, ¿no? Va por ese lado. Sí. Yo lo que estoy pensando es, ahí no estaba pensando tanto en la inclusión militante en el feminismo. No, claro, en la deconstrucción. Estaba pensando en las acciones que pueden ser llevadas adelante con gran participación de los propios varones en torno a una, efectivamente, desmantelamiento del constructo cultural patriarcal en cada sujeto, porque esto es lo que sabemos. Los varones no se levantan todos los días para decir, me despierto, voy a cumplir con el pacto patriarcal. No es ese ridículo documento el que expresan, no. Esto es obviamente un telos, una teluria, es lo más metestable que tiene la humanidad, desde el Neolítico superior en que se establecieron las primeras experiencias y formulaciones patriarcales, y es largo referirme a eso. Tenemos entonces una producción que se encuentra estabilidad en el pasaje de generación a generación. Claro. Entonces, y bueno, esto es lo que necesitamos. Y además, sí, desde ya, yo soy una feminista que aboga por un feminismo irradiado a todas, todos, todes. Entonces, el feminismo no es patrimonio de ciertos cuerpos constituidos taxonómicamente por un cálculo de condición de género. Siempre ha habido varones feministas, siempre. Y para muestras, recuerdo a menudo, cada vez que me preguntan, voy a decir que la gran asamblea de Seneca Falls, tal vez la primera asamblea feminista que conocemos, 1848, ahí muy cerca de Nueva York, en una capilla metodista, había alrededor de 30% de varones en aquel famoso manifiesto de sensibilidad que hizo ese colectivo feminista. Entonces, John Stuart Mill ha sido un gran acompañante de las mujeres, en fin, a lo largo de los tiempos hemos tenido acompañantes. Bien, si todo este plan que usted está proponiendo se cumple, usted habla de un desmontaje de la sociedad prácticamente, ¿no? Habla de desmontar este sistema patriarcal en muchos lados.
si todo este plan se cumple, estamos realmente frente a las puertas de una revolución, una revolución en el sentido de vivir de otra manera, de un cambio de paradigma fehaciente. ¿Puede ser? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, yo hago una apuesta. Felizmente los seres humanos tenemos una condición de posibilidad extraordinaria, que es la única especie que puede hacerlo. Aparato simbólico y entonces capacidad de esta fluidez del lenguaje y la apuesta. La apuesta es para mí un mecanismo, un dispositivo precioso, inventado por Pascal. Pascal hizo la apuesta que Dios existía, ¿no? Entonces sí. Ahora varios autores, varias autoras laicizaron esa experiencia formidable de la apuesta. Apuesto a una apuesta profunda. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir convicción de que vamos a contribuir para la apuesta. Quiere decir Bien. Que vamos a hacer algo muy determinante para que esa apuesta se cumpla. No es solamente arrojar, en fin, un mensaje esperanzado sin compromiso vital de nuestra parte. Entonces, esto es lo que necesitamos, un compromiso íntegro, entero, íntegro en integridad, digo, en algo que no cesa en ningún momento del día, que en todo momento está con sensibilidad disponible, entonces que no dejamos las cosas, bueno, de esto me voy a ocupar mañana, pasado mañana me voy a ocupar de, en fin, de un acto de violencia que hubo en mi lugar de trabajo, no podemos hacer eso. Entonces a esto lo llamo ese estado de, ¿cómo decir?, de conexión, ese estado de conexión permanente, que no nos paraliza y que nos impele justamente a que esta apuesta que hacemos a que, en fin, finalmente podamos erradicar la violencia patriarcal. Limitar absolutamente la expresión patriarcal tan rotunda en expresiones violentas. Bien. En fin, eso es lo que queremos. Bien, por último falta poquito para que termine el Zoom, pero lo quería preguntarle, no quería dejar pasar la oportunidad para que usted nos cuente muy brevemente sobre cómo ve el feminismo del siglo XXI, qué tiene de novedoso. Es un feminismo tan transformado que tiene algunos ecos del pasado inmediato, sobre todo el feminismo de los 60 para acá, que esta es la vertiente principal en donde hoy anclan los feminismos actuales, no el feminismo primigenio que va hasta los años 60, sino esta segunda ola. Y bueno, veo cambios extraordinarios, veo cambios en las actitudes también de las militantes. El cambio más notable es que los feminismos son un partido de masas, y ayer eran unas formaciones menguadas, ¿no? Muy, muy limitadas, éramos actos de puño, ¿no? De pequeños puños, y hoy hay una acción colectiva extraordinaria que se da en todo y cualquier lugar de nuestra sociedad. Todo y cualquier lugar. Y cuando digo todo y cualquier lugar, me refiero a las áreas geográficas y me refiero en realidad a cada circunstancia social. Sí. Sí, perfecto. Y eso es lo más importante, el hecho de que se acabó mucho, se limitó muchísimo, se acabó. Aquella expresión que era muy propia de los 80, en los 90 seguía todavía, que era una actitud también de procurarnos adherentes que fueran absolutamente preclaras y que tuvieran inclusive un pédigré feminista. Eso era muy tonto, y era una limitación a la expansión del feminismo. Yo he escrito sobre esto que una querida colega, Laurita Mazzón, llamó la habitud del feministómetro. No se puede. No podemos tener más feministómetros a mano, por favor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda decir en este momento soy el cauce verdadero del feminismo. Tenemos feminismos en diáspora, feminismos de muchos colores, y eso es extraordinario. Eso es lo que me parece más notable,
de este momento que transitamos. Al mismo tiempo, un feminismo que en gran proporción es completamente amigable, empático a todas las manifestaciones de la diversidad sexual. Felizmente en Argentina tenemos muy limitada la expresión de, en fin, el feminismo es para determinadas mujeres cis. Esto es muy limitado en la Argentina, no digo que no exista, pero y es muy poco confortable esto, como está ocurriendo en algunos lugares, que se advierten unas conductas que me parece son completamente inadecuadas a los principios fundamentales del feminismo amplio, del feminismo sororo y solidario, del feminismo rubicundo, del feminismo que efectivamente abraza a todas las personas cuyas causas por la dignidad estén en cuestión. Bien, y Argentina es un faro para América Latina, ¿no? En ese sentido. Lo es. Argentina se ha constituido en varios sentidos en una, no digo que un modo ejemplar de acción de los feminismos, pero sí tiene algunas vetas de enorme singularidad. Y bueno, esto ha significado justamente la masividad. Sin embargo, muchos países tienen masividad. Chile tiene masividad feminista, en México hay masividad feminista, no es solo en Uruguay hay una masividad feminista. Pero lo que quiero decir es que acá es muy emblemática esa cuestión, ¿no? Esa injundia de sororidad y solidaridad para toda la diversidad. La prueba está que todas las instituciones dedicadas a la promoción de nuestros derechos, los ministerios se llaman de mujeres, géneros y diversidad, ya está dicho cuál es el programa. Sí. Entonces, creo que Argentina da un pequeño ejemplo, sí, de esto. Hoy estamos completamente, por esto estamos muy conmovidas, el haber conquistado el 30 de diciembre la ley IVE es un paso tan enorme que a veces hasta se nos escapa el significado extraordinario de ese paso. Y bueno, y también debemos decir, es de todas las leyes que había, que no eran muchas, como sabemos, es la ley que tiene mejor redacción, que tiene la mejor disposición, que tiene una técnica de amplitud real de derechos, y bueno, eso también nos da un aliento muy grande para seguir en este cauce, profundizando en fin, la obtención de más y más derechos. Bien. Bueno, Dora, yo le agradezco muchísimo, muy clara, como siempre, muchísimas gracias, un placer para nosotros, para Mar del Plata. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias al diario, y feliz el 8 de marzo por las luchas que nos esperan, que estamos haciendo y las que nos esperan. Eso es lo que nos produce felicidad, sabernos actuantes. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, gracias, Dora.